no es una figura mala, no es una figura, no debe ser una figura satanizada. Los paradigmas creados por quienes las han usado de forma indebida, pues nos marca que, pues por eso es que se ha tipificado, no a la cooperativa, sino al uso de la cooperativa. Ahorita aquí en su material, espero que todos ya tengan su material, si no, miren, aquí en el material, en esta parte, bueno, siempre, como siempre, la recomendación de su servidor, que es, hay que aprender muy bien las reglas del juego y después con análisis y creatividad, juega a ganar. Ya saben, yo me refiero a las reglas del juego, todas las reglas que están en las legislaciones, a eso me refiero como las reglas del juego, y en el momento que yo hablo de jugar es jugar como buen jugador, con las reglas, con estrategia, con análisis, y entonces van a ver cómo siempre estaremos jugando a ganar. Pero bueno, aquí quiero mencionar, hacerles notar este criterio no vinculativo, que de alguna forma los criterios no vinculativos de repente les damos una connotación o un alcance que realmente pues no tienen, simple y sencillamente son opiniones que la autoridad fiscal, en este caso el sistema de administración tributaria, nos da a conocer como una práctica fiscal indebida. Y en este orden de ideas, pues bueno, independientemente de que si son de naturaleza legal estos criterios no vinculativos, independientemente de eso, tenemos que ver qué es lo que está diciendo la disposición, ¿no? Bueno, este criterio no vinculativo, que es el criterio 21 de ISR, que pues bien, no es nuevo, o sea, tiene muchísimo tiempo que se creó. ¿Por qué? Veamos lo que dice, analizamos lo que dice. Dice, se considera que realiza una práctica fiscal indebida, quien para omitir el total o parcialmente el pago de alguna contribución o para obtener un beneficio en perjuicio del fisco federal, constituya o contrate de manera directa o indirecta a una sociedad cooperativa para que ésta le preste servicios idénticos, similares o análogos a los que sus trabajadores o prestadores de servicios le prestan o hayan prestado. Entonces, fíjense cómo sí está dirigido, claro, o sea, no, en concreto podemos decir, oye, no la uses para lo que no es, lejos de que ese uso indebido que está haciendo de la cooperativa, ¿sí? Que son básicamente cuestiones de simulación, es una cuestión de simulación, y esto que dice la autoridad es real, porque muchas cooperativas se aperturaron. ¿Por qué? Porque, pues bueno, algunas de las bondades que ya iremos platicando con detalle de las cooperativas, pues buscaron utilizarlas para efectos de ¿qué? De lesionar, de lastimar, no nada más al fisco federal, sino también se lesionó a los trabajadores. ¿Por qué? Un trabajador que estaba en una empresa realizando una función, pues de repente vino el archirrecontra mega fiscalista, ¿y qué fue lo que hizo? Pues constituyó una cooperativa. ¿Con quiénes? Pues con los trabajadores que tenía la empresa. Entonces la empresa tenía sus trabajadores y de repente a través de una situación nada más de protocolo legal, lo convierten lo sacan de ser trabajador y lo convierten en socio cooperativista. Entonces ya no es trabajador, ahora es empresario. Entonces esa persona que pasa a ser trabajador, de repente esa cooperativa que normalmente se constituían como sociedades cooperativas de producción de servicios, entonces otorgaban el servicio, ya sea servicio de lo que hoy conocemos, o sea, lo que es la subcontratación, que lo que se llama o se le hace llamar outsourcing. Entonces el trabajador jurídicamente salía de la empresa, entraba a la cooperativa y después a través de un contrato que celebraba la sociedad cooperativa con la persona moral que antes era el patrón de la persona física, del trabajador, y el trabajador regresaba a hacer exactamente lo mismo. Entonces, o era contratado por la cooperativa para hacer lo mismo. Ese era un esquema. Después, pues bueno, ya saben que la creatividad es bondadosa. Y después dijeron, no. Algunos dijeron, no. A través de lo que es el outsourcing, que es el suministro de personal, no.
vamos a hacerlo como suministrar una tarea. Entonces, se celebraba un contrato entre la cooperativa y la persona moral que era el anterior patrón de ese trabajador, y entonces lo que se hacía era un contrato en el cual se prestaba un servicio, el servicio de producción, el servicio de venta, el servicio de construcción. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Ese trabajador seguía haciendo lo mismo. Faltaba razón de negocio, muchísima razón de negocio. Faltaban muchísimas cosas que cuando la autoridad empezó a darse cuenta que existían estos esquemas, pues evidentemente pues empezó a voltear para ver cómo se estaban operando, qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, esa fue una forma cuando la autoridad se empezó a dar de que, pues bueno, se registraban, se inscribían al registro federal de contribuyentes tantas cooperativas. Pues eso pues llama la atención. De repente, pues ya empezó a analizar. Otra forma en que se dio cuenta la autoridad era cuando, ya que se realizó ese esquema, el trabajador pues sufría algún riesgo de trabajo o sufría alguna situación complicada. Entonces, pues, ¿quién respondía por él? El patrón ya no era su patrón, ahora era socio cooperativista, porque la cooperativa tampoco era su patrón. Y cuando empezaban con todo esto, daban un supuesto beneficio. ¿Para quién? Para la persona moral, el expatrón. ¿Por qué? Porque a esa cooperativista todavía no estaban acordadas o de acuerdo todas las legislaciones, entonces no se le inscribía, no se le daba seguridad social, aun cuando la misma ley de sociedades cooperativas obliga a que a los socios cooperativistas estén afiliados a algún, no dice el IMSS, dice algún sistema de seguridad de seguridad social. Entonces, a lo mejor lo que muchos hacían convenios con el sector salud para que fuera pago por evento, a los que mejor les iban, pero no iban a inscribirlos al Instituto Mejor del Seguro Social. Entonces ya tenemos un beneficio. No, por la fuerza de trabajo, por los trabajadores, ya no había seguro social. Entonces esto minimizaba el costo. Tampoco se seguía generando la antigüedad para los trabajadores, pues tampoco, adiós. Tampoco había Infonavit, porque, perdón, el Infonavit es para la vivienda para los trabajadores y ellos ya no eran trabajadores, ahora eran socios cooperativistas. Entonces imagínense la problemática, ya no recaudaba Infonavit, ya no recaudaba el Seguro Social y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Para impuestos sobre la renta, pues bueno, se aplicaban las mismas tablas, pero había una base particular. Además de que se aprovechaba el tema de que lo que la cooperativa le entrega a los cooperativistas, pues es un rendimiento. Y el rendimiento, en atento al artículo 25 del impuesto sobre la renta actual, ¿sí?, es deducible. Entonces la sociedad cooperativa, que era lo que tenía, sus ingresos acumulables, que era lo que le cobraba al expatrón o a los expatrones por el servicio ahora que le daban los socios cooperativistas, menos sus deducciones autorizadas, sus gastos generales, vamos a mencionarlo, para efectos del ejemplo, tendríamos 100 de ingresos, de gastos generales 30, ¿sí? Quedan 70 que si se distribuía a través de los anticipos de rendimientos, entonces eran deducibles. La cooperativa siempre tenía y debe de tener base cero para efectos del impuesto sobre la renta, y en el mismo artículo 25 menciona que ese pago, ese anticipo de rendimiento, nada más se le haga una retención, la retención que se le hace como a los trabajadores. El mismo artículo dice que se le retenga en base al artículo 94, fracción segunda de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Entonces, pues todos felices, el único que sí la pasaba mal era el trabajador, ya no tenía seguro social, el día de mañana para su pensión ya no tenía ni las prestaciones, no tenía seguridad social, punto, se acabó. Y tampoco tenía el tema para el Infonavit ni el acceso a un crédito de Infonavit. Ya, ¿quién perdió? El trabajador.
¿Quiénes ganaron? Pues los que creaban las sociedades cooperativas y las empresas que se prestaron para hacer estas cuestiones indebidas. Entonces, por eso retomemos, si podemos otra vez visualizar el material, en donde dice que se considera una práctica fiscal indebida, quienes omitan total o parcialmente el pago de alguna contribución, ojo, contribución, no dice impuesto, contribución, aportación de seguridad social, ¿sí? Ese es un tipo de contribución. Aquí había que ventilar lo que establece el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Acuérdense que la contribución es género, el impuesto es especie, la aportación de seguridad social es especie. Para obtener un beneficio en perjuicio del fisco federal. Constituya o contrate de manera directa o indirecta a una sociedad cooperativa para que ésta les preste servicios idénticos, similares o análogos a los que sus trabajadores o prestadores de servicios le prestan o hayan prestado. Entonces en este orden de ideas, pues el criterio no vinculativo pues tiene razón. ¿Me explico? Porque se están afectando al fisco federal, nada más que pues, en este criterio no vinculativo, por los intereses que se tenían, pues es nada más el tema recaudatorio, porque todo lo que tiene que ver, todas las leyes fiscales, ¿para qué son? Pues para recaudar, y no se estaba recaudando, pero también no estaba recaudando a través de una simulación, porque entonces el trabajador que era trabajador, que lo sacaron como cooperativista y regresaba a la empresa ahora como cooperativista, en virtud del contrato que firmaba la cooperativa con la empresa, se regresaba a hacer exactamente lo mismo, el mismo trabajo. El tema es cómo justificabas la cuestión de capacitación, la cuestión, bueno, un sinfín de cosas que también tenían que ser justificadas en donde no se daba, ¿no? Y el trabajador, pues de alguna forma se abusó, y en muchos casos se sigue abusando, ¿sí?, de la necesidad que tiene cualquier trabajador de como cualquiera, de tener ingresos. ¿Para qué? Para la familia, para sustentar sus gastos, para llevar los recursos financieros. ¿Para qué? Para cubrir las necesidades que se tengan, ¿no? Entonces el trabajador pues se le decía, o entras a este esquema o te vas, así de sencillo, te quedas sin trabajo. Entonces pongámonos en el lugar de ese trabajador según el nivel en donde esté, ¿sí? Si es obrero, si es administrativo, si es ejecutivo, ¿qué es lo que haríamos? ¿Qué es lo que ocurriría? Porque, pues bueno, la situación crítica en este país, pues lleva muchísimo tiempo, la cuestión crítica en el aspecto económico, no es una cuestión nada más, y eso todos lo sabemos, ¿no? No nada más es una cuestión generada actualmente por la pandemia, esto la agudizó, pero pues ya tenemos muchos años que tenemos un problema muy serio en el ámbito de lo que es el trabajo en este país. Entonces, pues el trabajador no le quedaba de otra, porque o firmaba o se iba. Y fue una práctica recurrente, de hecho, para efectos de darle supuestamente operativa, razón de negocio a la cooperativa, pues había quien constituía la cooperativa y le prestaba servicios a varios, ¿no? El tema es que no es que usar una cooperativa para eso esté mal, no. El tema es la forma en que lo utilizaron. Porque si creamos una cooperativa exclusivamente, ¿sí?, exclusivamente, y con socios cooperativistas reales, no que al trabajador lo saques de aquí, lo saques de ser trabajador, termines la relación laboral y luego lo pases como cooperativista para ir a la misma empresa donde él ya estaba, ¿sí?, a realizar el mismo trabajo que ya realizaba y que había realizado durante muchos años en su caso, ¿no? Habían trabajadores que ya tenían muchos años, porque lo que también se buscaba era romper lo que es las primas de antigüedad, ¿me explico? Entonces, no nada más el tema del costo del seguro social, el tema ese, otro tema más, ya no había por qué repartirles su participación de los trabajadores estatutarios de las empresas, ya no había PTU, entonces, pues era negocio redondo, ¿no? ¿Cuánto creen que cobraría la cooperativa por dar este servicio, ¿no? Y se hacían esos enjuagues jurídicos. Evidentemente era una total simulación, porque ese trabajador, ya estando en la empresa, sigue siendo trabajador. ¿Me explico? No había tal independencia. Tenemos que tomar en cuenta que también hay funciones en las empresas que son eminentemente subordinadas. Entonces, el trabajador estaba y no estaba, y cuando de repente tenían algún conflicto, porque pues, siempre hay
el tema laboral siempre ha conllevado a muchos tipos de problemáticas, ¿no? Una de ellas es, pues a lo mejor fue regañado, fue sobajado, fue ofendido, y eso provoca que el trabajador se moleste, ¿sí? Con justa razón, o a veces sin justa razón, pero bueno, provoca que de repente vayan a la junta. Y él iba ahí a manifestar que él era trabajador y que llevaba ahí trabajando 5 años, 20 años, 15 años, o que se entró como cooperativista, pero como por una cooperativa en outsourcing, pero pues él está trabajando ahí y se dan todas las situaciones y condicionantes de lo que es la subordinación, y entonces entra en el supuesto que establece el artículo 8º de la Ley Federal del Trabajo. Y empezaron a resolverse los asuntos. Se empezaron a resolver en donde el trabajador decía que pues él era trabajador, que era cierto, nada más que no tenía los documentos probatorios, pero cuando hay una situación como esta, pues el patrón es quien tenía que demostrar. Pero lo que ocurría era que la cooperativa era quien entraba al quite, entraba al rescate y decía, no, él es cooperativista. El trabajador decía, no, yo soy trabajador. No olvidemos que ante las situaciones o los conflictos laborales tenemos artículos muy importantes, como es el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, en donde para efectos de interpretar todas las normas que tienen que ver con la situación de trabajo, tanto legales como las operativas, también menciona el tema de la costumbre. El artículo 17 menciona el 17 también los principios de justicia social que deriven del artículo 123 de la Constitución. No olvidemos que la Ley Federal del Trabajo es una ley reglamentaria del 123 constitucional, así como también menciona que se deben de aplicar los principios generales del derecho. Entonces todo esto empezó a dar como resultado que se resolvieran los asuntos en favor de los trabajadores. Fue otra situación que la autoridad conoció de este tipo de esquemas que se estaban utilizando. Ya los conocía, pero los conoció, me refiero a mayor detalle, qué era lo que estaba pasando. Entonces, lejos de este criterio vinculativo, también se emitió una serie de actos conjuntos entre la Secretaría de Crédito Público, Sistema de Administración Tributaria, el Seguro Social, el Infonavit, y también entró Tesorería del Estado por los convenios de coordinación fiscal que cuando conocieran de estos asuntos, pues se iban a avisar todos con todos. Yo creo que esta situación, pues bueno, sí era válida. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, se estaba usando la sociedad cooperativa para algo que no es. Se estaba usando para simular, para que se dejara de pagar impuestos, y se estaba usando para perjudicar a los trabajadores. Y pues bueno, esto más o menos que les estoy comentando, pues tuvo así mucho auge, mucho wow, por ahí así de 1996, 97, que, no hombre, se generaron cooperativas, pero a diestra y siniestra, ¿no? Hubieron ya acciones por parte de la autoridad para atacar estos esquemas, pues por ahí así de 1998, de 1999, hubo mucha acción de la autoridad revisando estas cooperativas. La verdad es que quienes estaban siendo afectados eran los trabajadores. Les reitero que estamos en vivo, a todos nuestros amigos que nos hagan favor de acompañarnos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, estoy aquí atento al Facebook, o también al WhatsApp. Si hay alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, no es que esté viendo yo mi WhatsApp, saben que, pues bueno, por esta vía nos enlazamos para estar en comunicación, ¿no? Les reitero, estoy aquí a sus órdenes para cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes tengan. Estoy revisando, parece que no hay ninguna pregunta hasta el momento. Efectivamente no hay ninguna pregunta hasta este momento, ¿no? Pero bueno, les invito a que si en algo no he sido claro, no he sido preciso, pues por favor
quedo atento aquí a sus órdenes, como siempre, para atender cualquier inquietud que se pueda generar. Pero bueno, toda esta historia, que todavía por ahí quedan algunas cuestiones, de hecho, pues bueno, hubieron grandes o despachos de asesores fiscales o de planeadores fiscales que fueron y que fueron perseguidos por el uso de estos esquemas, que incluso algunos todavía tienen todavía vigentes las órdenes de aprehensión. ¿Por qué? Pues porque efectivamente estaban haciendo un acto de simulación, un acto de defraudación fiscal, adicionado con lo que ya comentamos de la problemática que se dio en el ámbito de la cuestión laboral. Y bueno, lamentablemente, ¿qué les puedo decir? Y lo digo con el debido respeto y con mucha vergüenza, el tema de que, bueno, algunas veces, pues si no viene de forma directa, de forma indirecta por alguna firma donde se empezó a manejar esto, pues lamentablemente no puedo decir, porque a lo mejor no me creerían, el tema de que pues se hizo sin darnos cuenta, ¿no? Hay veces que, pues bueno, si hablamos de aquellos años, pues a veces te gana, te come el ímpetu, el tema del despacho donde te estás vinculando, la relación que vas teniendo con la gente de ese despacho y los clientes. Entonces eso te llega a ganar y no te das cuenta de lo que estás haciendo. Cuando te das cuenta, yo me di cuenta de lo que estaba ocurriendo realmente al final del día. Yo creo que aquí tiene que entrar dos cosas importantes, ¿no? El tema de la ética, que debemos de tener todos en este país como profesionales cuando ya tenemos una licenciatura y más cuando tenemos mayor conocimiento y tenemos algún posgrado, ya sea una especialidad, una maestría o un doctorado, creo que tenemos mayor responsabilidad porque al final del día somos servidores sociales, servimos a la sociedad y en este caso pues estábamos lesionando a un sector de la sociedad que siempre ha sido el sector más desprotegido, ¿no? Igual como se le llaman también los contribuyentes cautivos, y aparte son las personas, los contribuyentes que más aportan, que es todo el sector de los trabajadores, ¿no? Los que somos trabajadores somos los que más aportamos y en proporción respecto del ingreso son también los que más pagan impuesto. Entonces, pues bueno, es vergonzoso y después, pues con la finalidad de sacarnos la espinita, pues también colaboramos para apoyar y que estos esquemas, pues bueno, fueran encontrados y donde estaban los errores de los puntos importantes de estos esquemas utilizados. Entonces, por esa razón, o principalmente por esa razón, porque también hay otros esquemas que se usan con cooperativas que son defraudación fiscal, no nada más es pero este fue el que generó mucha inquietud. ¿Por qué? Porque se lesionaron a muchos trabajadores. Entonces hay quien abría cooperativas y lo hacía como negocio, como lo que se manejan en lo que se conoce como el outsourcing, y tenían diversos clientes, iban y le ofrecían, oye, fíjate que te elimino el costo social, ¿sí?, de tu nómina, porque te voy a ahorrar varios impuestos. Bueno, me permito darles la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están acompañando ahora por Facebook. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, ustedes y sus familias. Bienvenidos aquí a CADEFI. En esta mañana estamos platicando de lo que son las sociedades cooperativas. Pues únicamente hemos dado un antecedente del por qué se emitió ese criterio no vinculativo. Pero ese criterio no vinculativo no nos debe de llevar a satanizar o a tipificar o a crear paradigmas de que la sociedad cooperativa es una sociedad mala, es una sociedad sucia, es una sociedad que ya de suyo está etiquetada como defraudación fiscal. No. Estaba yo comentando respecto al criterio no vinculativo que se emitió, que tiene muchísimos años, ¿sí?, el por qué el uso de cierta manera de la cooperativa es una práctica fiscal indebida, generado en función de ¿qué? De para qué la están utilizando, que medularmente se usa para esquemas de simulación. Simular que es socio cooperativista, que un trabajador es socio cooperativista, ¿sí?, en eso consiste la simulación y la disminución. Ahora un poquito menos, pero antes era mucha disminución de los costos sociales en materia fiscal. No había, el ISR era
altamente disminuido. ¿Por qué? Porque aparte al cooperativista se le pagaba una parte en remanente distribuible y otra parte por previsión social. Y este criterio no vinculativo, que lo tienen ahorita en pantalla, ¿sí? La fracción 2 decía que las sociedades cooperativas que deduzcan las cantidades entregadas a los socios cooperativistas provenientes del Fondo de Previsión Social, ¿sí? Así como el socio cooperativista que no considere dichas cantidades como ingresos por los que está obligado al pago de ISR. Pero bueno, aquí sí, cuando sale este criterio no vinculativo, la autoridad se excedió, porque efectivamente, si ustedes ven el actual, hoy es el actual artículo 93, anteriormente él no decía lo mismo, era la fracción sexta. Entonces, ahí la previsión social estaba enfocada para los trabajadores, no para los socios cooperativistas, porque así lo decía, y toda la previsión social que estaba en términos de los contratos laborales. Y en este caso no había un contrato laboral porque lo recibía el socio cooperativista. Ya ven que lo que es previsión social, pues siempre ha tenido una limitante, ¿no? Entonces esa disposición no le aplicaba. Entonces, pero recibe previsión social, ¿por qué? Porque la sociedad cooperativa permite, lo veremos más a detalle en un momento más, que se creen fondos de previsión social. Entonces, se crea el fondo de previsión social y una parte se le daba como previsión social al cooperativista y otra parte como remanente distribuible. Entonces, del 100% del ingreso al socio cooperativista, que es también donde se le vendía la idea al socio cooperativista, en donde le decían, a ver amigo, tú ganas 100, menos retenciones, menos esto, ¿sí? Te quedan 75. Ahora te voy a dar los 100, ¿sí? No te voy a dar, entonces ahí donde también se le vendía la idea al cooperativista porque iba a tener 25 más en su bolsa. Aunado a que, pues sí, aunque no quisiera, pues entonces era despedido, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que se hacía? De esos 100 pesos que se le iba a pagar, o si hablamos no en cantidad, sino en porcentaje, del 100% de su salario, que ahora ya se convertía en remanente, de ese remanente o de ese pago que se le iba a hacer al cooperativista, una parte se le daba como remanente y otra parte se le daba como previsión social. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? ¿Sí? El 80% que se le daba como previsión social, ¿sí? El 80% de sus 100% de ingresos no causaba impuesto. Entonces, nada más causaba impuesto en el impuesto sobre la renta por el 20%. Entonces, el impuesto sobre la renta se disminuía tremendamente. Y hay unos que eran más osados, y todo lo daban por previsión social, que porque no había limitante, no había esto, no había lo otro. Vaya, analizaremos ya en términos de ley que vean que eso no puede ser así. Pero bueno, se hacía. Entonces, pues el fisco no recaudaba ISR, Seguro Social no recaudaba, Infonavit no recaudaba, no había el impuesto local a la nómina, tampoco se pagaba, no había PTU, entonces si no había PTU, pues tampoco habían retenciones por PTU, en fin, era una chulada el tema del esquema. Y en vez de PTU, en vez de aguinaldo, pues establecían en la cooperativa algunas remuneraciones que se le daban al socio cooperativista en los mismos términos. El que era supuestamente más conservador grababa una partecita y la otra la daba exenta. Y hay unos que no, todo lo daban exento. Entonces, la autoridad se da cuenta de esto y evidentemente saca este criterio no vinculativo. Esa es la razón. No sé si en ese orden de ideas me di a entender o me di a explicar. Por favor, cualquier inquietud, saben que estamos aquí atentos a las preguntas que ustedes hagan. Creo que ya tenemos alguna pregunta, algún comentario. Permítanme tantito. ¿Está por el WhatsApp, amigo? ¿Sí? Bien, dice, buenos días, muy buen día. Me interesa el tema. Mi pregunta es, ¿para qué tipo de actividades es conveniente este tipo de sociedades? Perfecto. Muy bien, contador Aura, muchísimas gracias. Pues para muchísimas, para muchísimas. Si ustedes ven la cooperativa, ¿sí? Fíjense, si ustedes ven la cooperativa, es una sociedad reconocida por el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿sí? La fracción sexta del artículo 1. Entonces es una sociedad mercantil. El artículo 1 establece que la ley reconoce las siguientes sociedades mercantiles. Entonces es una mercantil. Y el mismo artículo 212, como ya comenté, nos manda a su legislación específica.
Entonces, ¿es una sociedad mercantil? ¿Sí? Sí. Ahora, si es sociedad mercantil, ¿puede ser actos de comercio? Sí. Si vamos a lo que es el Código de Comercio, el Código de Comercio menciona, ¿sí? Si mal no recuerdo, su artículo 3º menciona que son comerciantes las sociedades constituidas en arreglo a las legislaciones mercantiles. Entonces es comerciante. Y en atento al artículo 75 del mismo Código de Comercio, donde tenemos lo que son los actos de comercio, pues puede realizar cualquier acto de comercio. Entonces, puede realizar cualquier actividad una sociedad cooperativa. El tema es que habrá que hacerla realmente, ya lo iremos.